Y Turquía, yo lo digo siempre, y no es que me guste, pero quiero decir, yo creo que Erdogan es un tipo que es de las personas que mejor sabe leer la geopolítica y que mejor sabe jugar a la geopolítica, y jugar a la geopolítica no es jugar bonito. Turquía tiene las manos metidas en el Egeo, tiene un conflicto abierto con Grecia, amenazó el otro día con invadir las islas griegas. Turquía tiene intervención militar en Libia, apoya activamente a una de las facciones en el conflicto libio. Turquía ocupa militarmente el norte de Chipre, que es un Estado miembro de la Unión Europea, y hay una república de facto que solo reconoce él, es decir, un Estado satélite. Turquía tiene la mano metida en Siria, donde ha invadido y ocupa parte del territorio apoyando a facciones enemigas a Bashar al-Assad. Y Turquía tiene también la mano metida en Azerbaiyán, en Armenia, es decir, tiene un montón, es un pulpo, sabe leer. Digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Me acuerdo precisamente como hablamos con nuestro primer invitado, Falciani, que más o menos venía a decir que todo es energía. Todas las guerras es por energía, toda la corrupción es por energía. Es decir, más o menos decía que toda la geopolítica tiene que ver con la energía. Y precisamente decías que Azerbaiyán podía ser un país importante por las reservas. Creo, en su momento vi un documental, porque es un país bastante pequeño y que con un PIB muy alto, donde, bueno, me imagino que también es un espacio de geopolítica, no sé cómo está el equilibrio, pero también es un punto de Occidente versus Oriente o con Rusia, no sé cómo está la cosa, pero intuyo que el hecho de que tenga reservas de gas puede ser uno de los motivos por el cual se hayan acentuado la violencia y con una frontera creo que históricamente ha habido bastante convulsión, pero bueno, mejor que tú no, es decir, yo si digo una palabra más me voy a equivocar, así que bueno, ¿en qué consiste los conflictos? Incluso no sé si ya podemos hablar de guerra o de amenaza inminente de guerra. Estamos, o sea, va a ser cuestión de ver si esto termina de escalar o no, pero ahora mismo estamos en un escenario de confrontación armada. No sabemos si va a llegar a una guerra convencional normal, si se va a quedar en una escaramuza fronteriza. Parece que podría ser una guerra. Azerbaiyán es un país ubicado en el Cáucaso que tiene unas grandes reservas de gas, que firmó hace 3 meses, fue allí Ursula von der Leyen a darse la mano con el presidente azerí para duplicar el flujo de gas natural, es decir, que de aquí a, creo que era 2027, se duplicase. Yo creo que estaba en 8.100 metros cúbicos y va a llegar hasta los 20 millones de metros cúbicos. Entonces, se va a intentar duplicar la llegada de gas azerí. Hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de montar el suministro no es porque no haya reservas, sino porque es muy difícil crear un oleoducto, transportarlo en barco, tener una planta que regasifique. Por eso siempre son proyectos muy a largo plazo. Pero en todo caso, Azerbaiyán es un socio estratégico desde un punto de vista energético para la Unión Europea, que ha protagonizado un acercamiento muy reciente, y estamos ante un país que se decía que es un socio fiable y que ha comenzado una escalada armada, como ya lo hizo en 2020 con una guerra, la segunda guerra de Alto Karabaj o de Nagorno-Karabaj, que va a tener unas consecuencias inciertas. Y esto es muy importante. Hay geopolíticamente un puzzle. O sea, yo lo digo siempre, el tablero geopolítico no se ha roto. Bueno, esta es una teoría mía, la tengo que escribir antes de que me la quiten, pero el tablero no se ha roto. No hemos cambiado el tablero, simplemente estamos recolocando las fichas. Es decir, esto no es la Guerra Fría, que hemos roto el tablero. Esto es el RIX, en todas reglas. Antes cuando has dicho Sí. lo de que se iban de Kharkov, es decir, quitaba fichas para llevarlas a otro terreno y entonces aprovechan con más fichas y aprovechan la minoría. Pues esto al Claro. final es un enclave muy importante por el sitio, entonces pues hay movimientos de fichas, ¿no? En el RISC. Claro, entonces, ¿qué ha dicho Azerbaiyán? Que lo ha leído muy bien, lo ha leído muy inteligentemente el escenario internacional. Dice, vamos a ver, Armenia, que es un país muy pequeño, es un país históricamente golpeado, ha tenido unos episodios cruentísimos, es más pequeño, es menos rico, no tiene esos yacimientos energéticos, tiene como principal aliado a Rusia. Y de otro lado tiene el apoyo o el visto bueno de Irán. Lo de Irán tiene una motivación religiosa de fondo, pero bueno. ¿Qué pasa? Que Rusia está atrapada en la guerra de Ucrania y no puede abrir otro frente. No podría hacerlo porque además también tiene relaciones con Azerbaiyán. Ya intentó mediar en 2020 cuando hubo una guerra. Por tanto, Rusia no puede acudir en apoyo de Armenia. Primer actor que tenemos en mente. Del otro lado tenemos a Turquía. Turquía y Azerbaiyán tienen una lengua similar, las dos son lenguas túrquicas, los dos países son países islámicos, donde el Islam es la religión mayoritaria, frente a Armenia, que es cristiana ortodoxa, y por tanto Turquía, gran aliado de Azerbaiyán, le dice, tira para adelante, te estoy dando los mejores drones, que te funcionaron muy bien en la guerra de hace 2 años, y además ahora el principal valedor de Armenia, que es Rusia, no te va a poder ir allí. La Unión Europea, que nunca ha hecho nada, pero bueno, perdona que te interrumpa, literalmente... La jugada de Turquía, pongamos que está con Azerbaiyán, es llevar muchas fichas aprovechando que Rusia no tiene las fichas cerca de Azerbaiyán claro.
y no puede ayudarle a Armenia en este caso, ¿no? Ahora, Porque como ahora se ha Turquía movido... empieza a ser, yo que soy un desconocido, cada vez lo empiezo a escuchar más. Es decir, el papel de Turquía creo que ahí también tiene como una clave un poco imperialista que Totalmente, no sé cómo totalmente. O sea, leerla, pero si nos puedes dar también el enfoque de qué Turquía pinta tiene Turquía. un discurso neotomano. Calificaría a Erdogan como neotomano, es decir, apela a la grandeza del Imperio Otomano y Turquía, yo lo digo siempre, y no es que me guste, pero quiero decir, yo creo que Erdogan es un tipo que es de las personas que mejor sabe leer la geopolítica y que mejor sabe jugar a la geopolítica, y jugar a la geopolítica no es jugar bonito. Turquía tiene las manos metidas en el Egeo, tiene un conflicto abierto con Grecia, amenazó el otro día con invadir las islas griegas. Turquía tiene intervención militar en Libia, apoya activamente a una de las facciones en el conflicto libio. Turquía ocupa militarmente el norte de Chipre, que es un Estado miembro de la Unión Europea, y hay una república de facto que solo reconoce él, es decir, un Estado satélite. Turquía tiene la mano metida en Siria, donde ha invadido y ocupa parte del territorio apoyando a facciones enemigas a Bashar al-Assad. Y Turquía tiene también la mano metida en Azerbaiyán, en Armenia, es decir, tiene un montón, es un pulpo, sabe leer muy bien. Y entonces, como tú dices, ahora que Rusia tiene las fichas del RIS puestas en Ucrania, sabe que no puede ir a apoyar a Armenia. Entonces dice a su aliado, que es Azerbaiyán, oye, pueblos hermanos túrquicos, recuperando nuestra esfera de influencia histórica, porque, bueno, la base histórica que se justifica se podría debatir, pero decir, sí que hay como un cierto pretexto, no para lo que está pasando, pero sí que puede apoyarse. Vamos ahora allí. Turquía no puede entrar porque además se comprometería con un socio como Azerbaiyán, que no es no es tan aliado como Armenia, pero tiene peso, no puede abrir ahora un frente, no tiene capacidad de llevar esfuerzos diplomáticos. Es verdad que podría hacer algo, ¿no? Porque tiene capacidad militar, pero es muy costoso y ahora mismo es muy difícil de calibrar. Entonces, en un momento, cuando hay agitación, quien sabe leer la jugada es un espacio de oportunidad, porque todas las fichas se están moviendo. Y como digo, no solo es que Rusia no pueda ir, es que la Unión Europea, ¿qué va a decir? ¿Va a sancionar a Azerbaiyán? ¿Le va a enviar armas a Armenia? Pero si te está enviando el gas, si acabas de firmar porque necesitas el gas, entonces como necesitas el gas de Azerbaiyán, la Unión Europea no va a decir nada, o va a decir muy poco, no va a imponer sanciones, no va a enviar armas a Armenia. Y Estados Unidos que dice, bueno, inestabilidad en la frontera con Rusia del Cáucaso, por favor, o sea, Claro, todo claro. lo que quieras. Yo aquí no gano nada. Que se revienten entre ellos. Si queréis Claro, armas, aquí tenemos, ¿no? Sí, sí, yo aquí no gano nada. Vosotros, o sea, volad por los aires, que no se vaya esto tampoco de las manos, es decir, que a Europa le llegue gas, que Rusia esté preocupada, si se alarga el conflicto mejor, ¿no? Y si cae algún bombazo del otro lado de la frontera, mejor que mejor. Y bueno, pues el resto de actores, Irán no puede intervenir, aunque le querría, puede que intente hacer algo, porque también es importante, pero lo tiene difícil. Entonces, claro, la situación es endiablada, es perfecta para que un Estado débil como Armenia pueda sufrir una guerra nueva. Aquí sí que hay un riesgo de guerra clarísimo y además muy difícil. Decía hoy el presidente Pasillán en el Parlamento porque fue una masacre lo que pasó en el 2020, que estaba dispuesto incluso a alcanzar una paz que podría ser humillante con tal de garantizar un acuerdo de paz, con tal de garantizar que no hay una guerra. Porque de verdad que lo que se le puede venir a los armenios es muy duro, porque tienen ahora mismo todo en contra. Tienen a Turquía apoyando a Azerbaiyán con la financiación de la Unión Europea, con el silencio de Estados Unidos, y Armenia sin un aliado fuerte, un país más pequeño. Tiene un soldadito en el RIS con 50 alrededor, claro. Vamos. Es decir que... Claro. Y luego, claro, la historia de Armenia, que es terrible, ¿no? Es decir, bueno, el genocidio que ha habido ahí es tremendo y, bueno, yo creo que también la historia, bueno, pues hace muchas veces que la forma de pensar y de actuar sea diferente. Pero lo que veo aquí es un nuevo neoimperialismo, ¿no? Tanto por parte de Rusia, bueno, hemos hablado también del Reino Unido, que a lo mejor es decreciente, pero hay algunos que recuerdan la retórica, la narrativa y con uso político. De hecho, aquí en España, de una manera o de otra, Vox tiene como esa parte de la iberosfera, ¿no? El imperio y presumen del imperio español en América Latina, como fue lo mejor que le pasó a América Latina, etcétera, y más o menos con esa narrativa, y la vemos en Rusia ahora con... bueno, Dugin más o menos tiene esa retórica y en este caso parece que Putin también. Y ojito con Turquía, que es de estos países que no conocemos, pero que tiene una historia, ¿no? El Imperio Otomano, que fue también enorme y que tienen siempre esa reminiscencia histórica de Make Turquía Great Again, ¿no? Es decir, que me imagino que por ahí va. Bueno, sí, nada, muy breve, pues solo por darte la razón a lo que dices. Hay un autor muy bueno, ahora no me acuerdo, lo recomiendo para quien, bueno, es un teórico político importante, pero que dice que estamos en la época de la vuelta de los imperios. No me acuerdo ahora mismo el nombre, luego lo miro.
el libro es muy interesante y dice eso, ¿no? Que la retórica, siempre es muy jugoso construir un relato en términos nacionales de epopeya, porque suele funcionar, pero es que lo tenemos en Rusia, lo tenemos en buena medida también en China. Estados Unidos y Gran Bretaña también se apoyan en esa retórica imperial, aunque tienen un estatus distinto. Turquía es un claro ejemplo, entonces sí, estamos ante... Siempre es muy jugoso construir un relato nacional porque te legitima mucho, suele funcionar muy bien cuando tienes los medios de comunicación y estamos en esa lógica. Y vamos además hacia un mundo donde ya no va a haber unipolaridad y no va a haber igual muchos imperios, pero sí que va a haber grandes potencias intermedias que van a influir mucho. Turquía no influía nada hace 20 años y ahora mismo en un mundo cada vez más competitivo sí que va a haber que mirar a Turquía, va a haber que mirar a Sudáfrica, va a haber que mirar a Vietnam, va a haber que mirar a Nigeria, va a haber que mirar a muchos sitios. Muchísimas gracias, eres una enciclopedia abierta, da igual el país del que te hablemos, que te sabes hasta los concejales de los pueblos de todos lados. Pero bueno, en fin, seguiremos disfrutando de tu sabiduría. Un abrazo. Julián, un placer y muchas gracias a toda la gente que está por ahí por el chat. Nos vemos. Venga, adiós. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.